El general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional, es, como todos sabemos, el candidato de Cambio Radical a la alcaldía de Bogotá y nos acompaña hasta ahora, pero no, nada que ver con la política. Sucede que el general Vargas, hasta hace unas semanas, un tiempo atrás, no está muy bien establecido, tenemos que preguntárselo a él, fue asesor del presidente del Ecuador en temas de crimen organizado. Señor general, muy buenos días, ¿cómo está? Gustavo, muy buenos días, un saludo especial a la mesa y en especial a los bogotanos que tanto necesitan la seguridad. No, yo entiendo, usted nos atiende como experto en seguridad, pero si no mete el boletín de la campaña, eso sí, pues, como yo lo entiendo perfectamente. Señor general, ¿cuándo asesoró usted al presidente de Ecuador? Gustavo, el presidente me llamó sobre noviembre del año pasado, a partir de los hechos que se estaban presentando, digo yo, el presidente Lazo, en Guayaquil y en la costa pacífica ecuatoriana, la salida al mar que tiene Ecuador en varias de las poblaciones, sobre todo Esmeraldas y demás, Manabí, las poblaciones del Pacífico que están teniendo mucho problema de narcotráfico. Y si usted se acuerda, Gustavo, ocurrieron unos atentados de manera simultánea, organizada, milimétricamente planeada en varias ciudades sobre una hora determinada, contra la policía, contra establecimientos de comercio y en algunas vías públicas que sacudieron al Ecuador. Realmente esto no había sucedido en la historia reciente del Ecuador. Recibí esa llamada porque yo, siendo director general de la policía, ya había trabajado en varios temas relacionados con el narcoterrorismo de la segunda narcotalia que quería penetrar el Ecuador, y el presidente me llamó para que pues pusiera mi conocimiento y lo aconsejara a él y aconsejara a la policía y a las fuerzas militares en ese sentido, Gustavo. General, como usted lo plantea, pues ayer tuvimos un momento muy duro todos los colombianos cuando nos enteramos que 5 o 6 de los sindicados de haber asesinado al candidato Villavicencio son colombianos. Pero dentro de la lógica de lo que pasa hoy en Ecuador en materia de narcotráfico, ¿eso tiene sentido? Es decir, ¿es normal que los delincuentes y los narcotraficantes colombianos estén operando y destruyendo el Ecuador? Sí, Gustavo, sí. Y también los mexicanos. Permítame ponerle un antecedente muy rápido. Sobre el año 2022, iniciando el 2022, un grupo de ecuatorianos fueron entrenados por el Paisa de la segunda Marquetalia en Venezuela para organizar un grupo narcoterrorista en Ecuador con a plena asesoría y entrenamiento del Paisa de la segunda narcotalia de Iván Márquez. De ahí viene una recomposición importante de medios, de gente pasando de Colombia hacia Ecuador también con estos comandos de frontera que les estaban ayudando. Y también hay un antecedente, el de Guacho, en donde colombianos fueron los que ayudaron a colocar la bomba, acuérdese, allá en el cuartel de policía en la frontera colombo-ecuatoriana, y completamente involucrados colombianos en el narcotráfico de Ecuador. También mexicanos, Gustavo. General, en este episodio, usted que ha sido tan cercano a las autoridades de inteligencia de Ecuador, ¿qué han encontrado en estos días? Porque ya sabemos que hay participación de colombianos, pero el estratega mental, es decir, el que piensa y el que proyecta y el que decide hacer esto, ¿qué saben ustedes? ¿Es colombiano, es ecuatoriano, es político, es narcotraficante? ¿Qué han encontrado, general? A ver, Diana, varios amigos de allá me han llamado, pero por prudencia de la investigación y por mi situación política, pues no me puedo pronunciar sobre eso. Pude hablar con varios de las personas con las que trabajé, los felicité por ese resultado. En medio de esta tragedia, los felicité por el resultado tan rápido que es extremadamente importante para poder esclarecer el hecho. Y lo voy a poner de ejemplo, es como cuando sucedió el hecho del fiscal Peche acá, que a los pocos días logramos capturar a los delincuentes, y eso nos llevó a los determinadores financieros
y ya Paraguay va muy avanzado también en el terminador intelectual. Estoy seguro que con la captura de estos colombianos que tienen relación con una de las organizaciones más grandes delincuenciales del Ecuador, que es narcotráfico, estoy seguro que se va a saber. Yo creo que ellos ya tienen muy cercano el financiador, pero van a llegar a la intelectual muy rápido, y espero que me entiendan, Gustavo, que por mi situación política, pues no es lo apropiado yo indicar algo de esa naturaleza. Claro, no, por supuesto, pero además se lo pregunto porque usted es un hombre de inteligencia transnacional. Entonces lo que se sabe es, vinculado al narcotráfico, ¿pero es colombiano o es ecuatoriano, general? Colombo-ecuatoriano, Diana, es colombo-ecuatoriano. Es Vanessa, pero narcotraficante que delinque entre Colombia y Ecuador. Vanessa. No, tranquilo, por lo que le puedo entender. ¿Y tiene algo que ver con política? Porque usted sabe que Villavicencio hacía muchas denuncias de política. ¿Tiene algo que ver con política o nada que ver? Eso ya lo están determinando con la captura de estas personas. Muy seguramente la identificación rápida de que la Policía Nacional está haciendo, van a determinar lo que pueda haber detrás de esto. Estoy completamente seguro. Allá se organizó un sistema de lucha contra el crimen organizado, que fue lo que el presidente me pidió, con similitudes a lo que tenemos, que dio los grandes resultados contra la delincuencia. Es decir, la integración de capacidad militar y policial con la Fiscalía, con una inteligencia muy fuerte, y ese equipo de inteligencia hoy tiene las mejores capacidades en Ecuador. No tengo la menor duda de que muy rápido van a llegar a determinar el intelectual y el porqué, especialmente, Vanessa. General, este grupo Los Lobos, que sacó un video atribuyéndose la autoría de este atentado, ¿con qué grupos narcotraficantes o políticos tiene relación en Colombia? A ver, hay tres grupos muy grandes que han, en esta formación. General, no se me mueva, que se me está cortando. A ver, muévase un poquito. ¿Cómo me escucha? Gustavo. No, se nos está dañando. Salga de la cámara del silencio, a ver. Se dañó. Bueno, Alejandro, esta situación terrible de lo que está pasando en Ecuador, detrás del magnicidio del candidato a la presidencia, nos hace pensar en una cosa: la inseguridad se ha convertido en uno de los rubros, tristemente, de exportación más importantes del país, Alejandro. Pues así es, Gustavo, lamentablemente. Pues ahora lo que resulta es que detrás de este magnicidio en Ecuador capturan a 6 colombianos, además con todo tipo de delitos encima. Pero recordemos, Gustavo, que en el último gran magnicidio de América Latina, cuando fue asesinado el presidente Mouse en Haití, fue ejecutado por un comando de 22 mercenarios colombianos que además lo asesinaron en su residencia en una operación comando totalmente hollywoodesca. Hoy, pues esos colombianos, 19, porque 3 murieron en la operación, están pues literalmente pudriéndose en las cárceles de Haití. Calcule las condiciones en que están, que ya lo han denunciado. Pero mire, Gustavo, otra exportación de ese delito por parte de Colombia, que ha expandido pues sus tentáculos tanto en Centroamérica como en Sudamérica, ha sido el negocio del gota a gota, que se ha tomado, digamos, muchos países. Detrás de ese negocio pues ha venido la extorsión y todo tipo de delitos. También ha sido manejado por colombianos. Y recordemos que hace unos días, hace 4 o 5 días, Bukele salió a decir que ya tenía capturados colombianos, que había una banda de más de 100 que los iba a sacar del país, que se los iba a meter a la cárcel. Ya hoy en día hay 63 colombianos capturados en Salvador por ese negocio. En fin, si miramos las cifras de colombianos encarcelados en el exterior en los últimos 4 años, pues es una cifra bastante impresionante. Estuve mirando, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 2018 y 2022 han sido encarcelados 978.500 colombianos, casi 1 millón de colombianos en 4 años, y el año pasado, solo el año pasado, han capturado 381.000 colombianos en el exterior. Esa cifra es una barbaridad. Y pues lamentablemente, pues se explica, pues por supuesto, por esa historia de violencia, de conflictos y de guerras internas que hemos tenido contra todos los ismos, el paramilitarismo, el guerrillerismo, el narcoterrorismo.
que nos ha vuelto lamentablemente expertos en ese mundo de la criminalidad, Gustavo. Pues una tragedia, Alejandro, crimen colombiano de exportación. Cuando perdimos la comunicación con el señor general Vargas, exdirector de la policía y experto en materia de seguridad, que trabajó con el presidente Lasso de Ecuador, le había preguntado, Diana, por el grupo Los Lobos, el grupo que se atribuye el atentado al señor Villavicencio, y la idea de saber, general, qué relación directa tiene con narcos de nuestro país. Gustavo, hay tres grandes organizaciones. Las convertimos o las convirtieron las autoridades mejor en los grandes objetivos, para ponerlo en paralelo y que lo entiendan acá en Colombia, como fueron las FARC, el ELN, Plan del Golfo, los Pachenca, el Grupo de Cuchillo, asimismo la organización que se conformó para que fueran el máximo objetivo de la justicia, de las fuerzas militares y de la policía: los tiguerones, los lobos y los choneros. Ellos tres se disputan el narcotráfico y el territorio, que principalmente es tema de cocaína y la exportación por el Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos. Alguna otra por contenedor hacia Europa. Ellos tienen una relación histórica, como lo mencioné, con las FARC, con el ELN, pero también con agrupaciones de narcotraficantes independientes del suroccidente, es decir, del Valle del Cauca hacia abajo. Tienen emisarios, pero también delincuentes colombianos que hacen parte de esas organizaciones estructuralmente hablando en Ecuador. Los cabecillas de esas organizaciones son ecuatorianos, varios de ellos están en la cárcel, y desde la cárcel delinquen, que fue una cosa muy importante que realizó el presidente Lasso, de trasladarlos, de colocarlos en sitios de máxima seguridad, pero ellos tienen una sinergia delincuencial, un intercambio delincuencial permanente con las organizaciones que acabo de mencionar, delincuenciales en Colombia, Gustavo. Pues una situación muy delicada, general Vargas, y pendiente de sus homólogos en materia de ser expertos en inteligencia para saber qué pasó y quién está detrás del asesinato del señor Villavicencio. General Vargas, muchas gracias, muy amable y suerte en su campaña. Gustavo, muchísimas gracias. Bogotá no se rinde, vamos a paso firme por la seguridad, Gustavo.